Muchos me preguntan por qué personas con talento, con oportunidades y con inteligencia siguen estancadas. Y siempre respondo lo mismo. No están cansadas de trabajar, están cansadas de pensar mal. Yo crecí viendo dos realidades opuestas, una cultura con orden pero sin propósito y otra con pasión pero sin disciplina. Ahí entendí algo que nadie me enseñó en la escuela. La pobreza más peligrosa no es económica, es mental. Puedes vivir en el mejor país, tener estudios y aún así estar preso en tu cabeza. Hoy no vengo a motivarte, vengo a incomodarte. Porque si no limpias tu mente, ningún cambio afuera va a durar. Y eso empieza ahora. Durante muchos años escuché a personas decir que no avanzaban porque el país no ayudaba, porque la familia no apoyaba, porque el jefe no valoraba, porque la suerte no llegaba. Y lo más duro es que yo mismo repetí esas frases. Crecí entre dos culturas muy distintas y vi algo que me marcó profundamente. Gente con pocos recursos, pero con una mentalidad ordenada, avanzaba, y gente con muchas oportunidades, pero con una mentalidad desordenada, se quedaba estancada. Ahí entendí que el verdadero problema casi nunca está afuera, está dentro. Asumir responsabilidad total sobre tu mente no es un discurso bonito, es una decisión incómoda. Significa dejar de decir me hicieron, me pasó, me tocó y empezar a decir yo permití, yo repetí, yo no decidí a tiempo. Y eso duele, porque mientras culpas al entorno te sientes víctima, pero cuando asumes responsabilidad te das cuenta de que también eres responsable de tu estancamiento. Y eso pesa, pero libera. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba mucho, hablaba mucho de disciplina, pero por dentro vivía quejándome. Me quejaba del tráfico, del clima, del tiempo, de la gente. Y un día me di cuenta de algo muy simple. Mi mente estaba entrenada para ver problemas, no soluciones. Nadie me había obligado a pensar así. Era un hábito. Y los hábitos mentales también se entrenan, para bien o para mal. La mente no es un lugar neutral. O la estás educando o la estás descuidando. Cada pensamiento que repites es una orden que te das. Cada excusa que justificas es un límite que refuerzas. Cuando dices yo soy así, en realidad estás diciendo no quiero cambiar. Y mientras no asumas que tú eres el responsable de lo que pasa en tu cabeza, seguirás esperando que algo externo venga a rescatarte. Asumir responsabilidad no significa culparte, significa hacerte cargo. Significa entender que no puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes controlar cómo lo interpretas. Dos personas pueden vivir la misma crisis y una crecer y la otra romperse. La diferencia no está en el problema, está en la mente que lo enfrenta. Yo aprendí a dejar de preguntar por qué me pasa esto y empecé a preguntar qué tengo que aprender de esto. Ese pequeño cambio transformó mi manera de vivir. Dejé de gastar energía en quejarme y empecé a invertirla en mejorar. Porque mientras sigas esperando que el mundo cambie para tú estar bien, vas a vivir frustrado. Pero cuando decides cambiar tu forma de pensar, el mundo empieza a responder distinto. Responsabilizarte de tu mente es entender que nadie va a pensar por ti, nadie va a ordenar tus ideas y nadie va a rescatarte de tus propios pensamientos. Esa tarea es tuya. Y cuando la asumes, recuperas algo poderoso. Dignidad, dirección y control interno. Porque el día que dejas de culpar y empiezas a liderar tu mente, ese día no solo empiezas a pensar diferente, empiezas a vivir diferente. Vivimos en una época donde el problema no es la falta de información, es el exceso. La gente ya no está desmotivada, está saturada. Saturada de noticias, de opiniones, de videos cortos, de consejos contradictorios. Yo lo vi claramente cuando empecé a moverme entre culturas distintas. En lugares donde hay orden, la gente no consume todo lo que aparece, consume lo necesario. En otros lugares se confunde estar ocupado con estar avanzando. Y ese ruido constante termina agotando la mente antes de empezar el día. Durante mucho tiempo creí que necesitaba motivación para hacer las cosas. Pensaba que si no tenía ganas, no era el momento. Hasta que entendí algo muy simple. La disciplina no espera emociones. Cuando dependes de la motivación, vives a merced de tu estado de ánimo.
Un día haces, otro día no. Un día te inspiras, otro te rindes. Pero cuando hay disciplina, el ruido no decide por ti. Recuerdo una etapa en la que empezaba mis días revisando el teléfono. Antes de levantarme ya había leído problemas del mundo, discusiones ajenas y comparaciones innecesarias. No había pasado ni una hora y mi mente ya estaba cansada. No era falta de capacidad, era exceso de estímulos. Entonces tomé una decisión incómoda, limitar lo que entraba a mi cabeza. Dejé de consumir cosas que no me aportaban, reduje conversaciones vacías y empecé a cuidar mis rutinas con más seriedad que mis excusas. Reducir el ruido no es aislarse del mundo, es poner límites. Es decidir qué merece tu atención y qué no, porque tu atención es tu recurso más valioso. Donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, construyes tu vida. Si permites que cualquier cosa capture tu mente, terminarás viviendo una vida dirigida por el caos. La disciplina mental se ve en cosas pequeñas, en apagar el celular cuando tienes que concentrarte, en terminar una tarea aunque no tengas ganas, en no opinar de todo, en no reaccionar a cada estímulo. La gente cree que la disciplina es rígida, pero en realidad es liberadora. Te libera del cansancio mental, de la dispersión, de la sensación constante de ir atrasado. He visto personas con mucho talento fracasar porque no sabían filtrar. Y he visto personas comunes lograr cosas extraordinarias porque aprendieron a enfocarse. No eran más inteligentes, eran más disciplinadas. Sabían que no todo merece una respuesta, que no todo merece atención, que no todo merece energía. Cuando reduces el ruido, la mente se ordena. Y cuando la mente se ordena, ya no necesitas motivación constante. Empiezas a actuar por convicción, no por emoción. Te vuelves constante, no impulsivo. Y esa constancia, sostenida en el tiempo, siempre vence a cualquier ráfaga de motivación. Porque el verdadero avance no nace del ruido, nace del silencio disciplinado que eliges cada día. Una de las trampas mentales más comunes y más dañinas es la comparación constante. No parece peligrosa porque se hace en silencio, pero te roba la paz todos los días. Te hace mirar la vida del otro y sentir que vas tarde, que no es suficiente, que algo está mal contigo. Yo aprendí esto muy temprano al moverme entre realidades completamente distintas. Veía personas avanzando rápido en un contexto y otras avanzando lento en otro y entendí algo clave. No todos parten del mismo lugar ni recorren el mismo camino. Durante un tiempo empecé a compararme sin darme cuenta. Comparaba resultados, edades, logros, reconocimiento. Veía a otros avanzar más rápido y pensaba que yo estaba fallando. Y eso es lo peligroso de la comparación. Te hace juzgar tu proceso con parámetros que no te pertenecen. Empiezas a exigirte una vida que no elegiste, a correr una carrera que no es la tuya. Y cuando haces eso, pierdes algo fundamental, el respeto por tu propio ritmo. La comparación no te motiva, te desgasta. No te empuja hacia adelante, te distrae. Porque mientras estás mirando lo que el otro logró, dejas de cuidar lo que tú estás construyendo. He visto personas abandonar proyectos valiosos solo porque alguien más ya llegó. He visto gente frustrarse no porque su vida esté mal, sino porque la vida del otro parece mejor. Y eso no es ambición, eso es desconexión. Respetar tu proceso es entender que cada etapa tiene un propósito, que lo que hoy estás aprendiendo, aunque no luzca, te está preparando, que no todo crecimiento es visible. Hay etapas donde no estás cosechando, estás echando raíces, y las raíces no se comparan, se fortalecen en silencio. Si te comparas en esa etapa, arrancas tu propio proceso antes de que dé fruto. Recuerdo momentos en los que sentía presión por mostrar resultados rápidos, por parecer exitoso. Y cuando actué desde esa presión, me equivoqué, porque tomé decisiones para impresionar, no para construir. Fue ahí cuando entendí que avanzar despacio, pero firme, es mejor que avanzar rápido y vacío. El respeto por tu proceso te protege de decisiones impulsivas, de atajos que después cuestan caro. La comparación también te roba identidad. Empiezas a copiar estilos, discursos, caminos que no te representan
Y cuando haces eso, aunque logres algo, no te llena, porque no es tuyo. Es una versión prestada. La verdadera satisfacción llega cuando sabes que lo que estás viviendo es coherente contigo, no con la expectativa ajena. Aprendí a hacer algo muy simple. Cada vez que mi mente se comparaba, volvía a mi propio terreno. Me preguntaba si estaba siendo constante, si estaba creciendo, si estaba siendo honesto conmigo. No con el otro, conmigo. Porque al final del día, la única comparación justa es con la persona que eras ayer. Cuando respetas tu proceso, la ansiedad baja, la claridad aumenta y la mente se limpia. Ya no compites, construyes, ya no corres, avanzas. Ya no te mides por lo que otros muestran, te mides por lo que tú sostienes. Y cuando decides caminar tu propio camino sin mirar al costado, descubres algo poderoso. Nadie puede quitarte la paz de saber que estás exactamente donde necesitas estar. Hay algo que nadie ve, pero que define por completo tu vida. La forma en que te hablas cuando estás solo. Puedes cuidar tu imagen, tu reputación, lo que otros piensan de ti, pero si por dentro te tratas con desprecio, tarde o temprano eso se nota. Yo aprendí esto a golpes. Durante mucho tiempo fui exigente, duro, incluso cruel conmigo mismo. Pensaba que esa dureza me haría fuerte, que si me presionaba lo suficiente iba a rendir más. Pero lo único que logré fue cansarme por dentro. Cada error se convertía en una condena interna. Cada falla era una prueba de que no era suficiente. Y nadie me decía esas cosas, me las decía yo. Esa voz interna no gritaba, pero insistía. Y cuando una idea se repite todos los días, termina pareciendo verdad. Ahí entendí algo fundamental. La mente no distingue entre disciplina y maltrato. Si te hablas mal, no te haces responsable, te debilitas. Cuidar tu diálogo interno no significa hablarte bonito todo el tiempo ni negar la realidad. Significa hablarte con respeto. Así como no permitirías que alguien te humille constantemente, tampoco deberías permitirlo dentro de tu cabeza, porque esa voz te acompaña a todas partes. Si es destructiva, no importa cuántas oportunidades tengas afuera, siempre vas a sabotearlas desde adentro. Recuerdo un momento específico en el que fallé públicamente. Las críticas llegaron, pero lo peor no fue eso, fue lo que me dije después. Me repetí durante días que había decepcionado, que no estaba a la altura, que había arruinado todo. Y un día me pregunté algo muy simple. Si un amigo estuviera en esta situación, ¿le hablaría así? La respuesta fue no. Entonces entendí que no era exigencia, era falta de compasión. Empecé a cambiar algo pequeño pero poderoso. Cuando fallaba, en lugar de insultarme, me preguntaba qué podía aprender. Cuando algo no salía, en lugar de atacarme, me recordaba que estaba en proceso. No bajé el estándar, cambié el trato. Y eso transformó mi manera de avanzar. Porque una mente que se siente respetada colabora, no se defiende. El diálogo interno crea identidad. Si te dices que no puedes, tu cuerpo obedece. Si te dices que siempre fallas, tu mente busca pruebas. Pero si te hablas con firmeza y respeto, empiezas a actuar desde otro lugar. No desde el miedo, sino desde la responsabilidad. He visto personas con enorme potencial paralizadas por cómo se hablan. Y otras, con menos recursos, avanzar con fuerza porque aprendieron a alentarse en silencio. No se trata de autoestima inflada, se trata de coherencia interna, de no ser tu propio enemigo. Cada palabra que te dices es una instrucción. Y si no cuidas ese lenguaje, alguien más lo hará por ti. El mundo ya es suficientemente duro como para que tú también lo seas contigo mismo. Cuando cuidas tu diálogo interno, la mente se ordena, la confianza crece y el camino se vuelve más claro. Porque nadie construye una vida fuerte hablándose como si fuera débil. Hay cargas que no se ven, pero pesan más que cualquier problema económico. El resentimiento es una de ellas. Se instala en silencio, se disfraza de memoria, de justicia, de no voy a olvidar, pero por dentro va desordenando todo. Yo lo sé porque lo cargué durante años. Guardé palabras que no dije, injusticias que no resolví, rechazos que me dolieron más de lo que admitía. Y aunque por fuera seguía avanzando, por dentro estaba tenso, reactivo, siempre a la defensiva.
El resentimiento tiene algo peligroso. Te convence de que soltar es perder. Crees que si perdonas, el otro gana. Que si dejas ir, minimizas lo que pasó. Pero la verdad es otra. Mientras sigues rumiando el pasado, el único que sigue pagando eres tú. Tu mente se queda atrapada en escenas que ya no existen. Y esa energía que debería ir al presente se va al enojo, a la amargura, al cansancio emocional. Recuerdo una etapa en la que cada decisión que tomaba estaba influenciada por heridas antiguas. No confiaba del todo, dudaba de las intenciones, reaccionaba con dureza, pensaba que era prudencia, pero en realidad era resentimiento sin resolver. Y eso afecta más de lo que uno cree. Afecta cómo trabajas, cómo te relacionas, cómo interpretas la realidad. Ves amenazas donde no las hay. Cierras puertas antes de tiempo. Te proteges tanto que terminas aislado. El día que entendí que el resentimiento no me estaba protegiendo, sino frenando, algo cambió. Me di cuenta de que no podía construir algo nuevo con la mente ocupada en lo viejo. Empecé a hacer algo muy simple, pero muy difícil. Reconocer lo que dolía sin justificarlo ni negarlo. Escribí, hablé, lloré en silencio cosas que había guardado por años. No para que otros cambiaran, sino para dejar de cargar con eso. Soltar no fue un acto emocional, fue un acto de orden. Puse cada cosa en su lugar. Esto pasó, dolió, me marcó, pero no me define. Entendí que el perdón no borra la memoria, borra el veneno. Y cuando el veneno se va, la mente se aclara. Dejas de reaccionar desde la herida y empiezas a responder desde la madurez. He visto personas obsesionadas con el éxito externo, con avanzar, con lograr más, pero internamente están rotas. Y eso siempre pasa factura. Puedes crecer por fuera con una mente desordenada, pero no lo sostienes. Tarde o temprano te caes, te quemas o te vacías. El orden interno siempre va primero. Siempre. Cuando solté resentimientos, recuperé algo que no sabía que había perdido. Ligereza. Dormía mejor, pensaba con más claridad, tomaba decisiones sin tanta carga emocional. Ya no necesitaba demostrar nada. Empecé a avanzar sin arrastrar el pasado como una cadena. No se trata de olvidar, se trata de dejar de vivir atado, porque el verdadero éxito empieza cuando tu mente ya no está en guerra con lo que fue. Vivimos acelerados, como si llegar tarde fuera un pecado y avanzar despacio fuera un fracaso. La urgencia se volvió una forma de vida. Todo es para ayer, todo es inmediato, todo es ahora. Y esa presión constante no viene del propósito, viene del miedo. Miedo a quedarnos atrás, a no lograrlo, a no ser suficientes. Yo también vivía atrapado en ese ritmo. Me levantaba con la sensación de que iba tarde incluso cuando no sabía dónde iba. Durante mucho tiempo confundí movimiento con avance. Estar ocupado me hacía sentir productivo, pero por dentro estaba agotado. Hacía muchas cosas, pero ninguna con verdadera presencia. Y la mente, cuando vive en urgencia, no piensa mejor, piensa menos. Reacciona, no decide, corre, no construye. Me di cuenta de que cuanto más rápido iba, más errores cometía. Cuanto más me presionaba, menos disfrutaba lo que estaba logrando. Recuerdo una etapa en la que no podía descansar sin culpa. Si paraba, sentía que estaba fallando. Si bajaba el ritmo, me comparaba. Y ese estado constante de tensión me empezó a pasar factura. Cansancio, irritabilidad, decisiones impulsivas. No era falta de capacidad, era exceso de prisa. Fue ahí cuando entendí algo muy simple pero muy profundo. Lo valioso no se construye con ansiedad, se construye con constancia. Decidí bajar el ritmo. No rendirme, no abandonar, bajar el ritmo. Empecé a organizar mis días con más intención, a elegir pocas cosas y hacerlas bien, a aceptar que algunos procesos toman tiempo. Y al principio fue incómodo porque la urgencia es adictiva. Te hace sentir importante, ocupado, necesario. Pero cuando te sales de ese ciclo, descubres algo poderoso: claridad. La constancia silenciosa. No impresiona, no se nota rápido, pero transforma. He visto personas desesperadas por resultados inmediatos abandonar justo antes de que las cosas empezaran a funcionar.
Y he visto a otras avanzar paso a paso, sin ruido, sin prisa, y llegar más lejos de lo que imaginaron, no porque fueran más talentosas, sino porque supieron sostener el proceso. La urgencia te hace elegir mal, te empuja a atajos, a decisiones que no están alineadas contigo, te hace decir sí cuando deberías decir no, te hace sacrificar lo importante por lo inmediato. En cambio, la constancia te da perspectiva, te permite construir con sentido, con orden, con coherencia. Aprendí a hacerme una pregunta clave: ¿esto lo hago por convicción o por ansiedad? Esa pregunta me salvó de muchas decisiones equivocadas, porque cuando actúas desde la convicción, avanzas firme. Cuando actúas desde la urgencia, te desgastas rápido. La vida no es una carrera de velocidad, es una construcción de resistencia, y la mente necesita aprender eso. Necesita saber que no todo se resuelve hoy, que no todo depende de correr más rápido, que hay procesos que maduran con el tiempo. Cuando rompes con la urgencia, la mente se calma, el cuerpo responde y el camino se vuelve más claro. Porque la constancia, aunque no haga ruido, siempre llega más lejos que la prisa. Durante mucho tiempo creí que tener todo bajo control era una virtud. Pensaba que si anticipaba cada escenario, si planeaba cada detalle, si evitaba cualquier error posible, entonces estaría seguro. Pero lo que no entendía es que esa necesidad de control no me daba paz, me la quitaba. Vivía tenso, alerta, como si algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Y cuando vives así, la mente no descansa. Intenté controlar resultados, personas, tiempos, incluso emociones. Quería que todo saliera como lo había imaginado. Pero la vida no funciona así. Siempre hay algo que se sale del plan. Siempre hay alguien que piensa distinto. Siempre hay una variable que no puedes manejar. Y cuando tu tranquilidad depende de que todo esté perfecto, entonces nunca estás tranquilo. Recuerdo una etapa en la que, aunque las cosas iban bien por fuera, por dentro estaba agotado. Me preocupaba por escenarios que no habían ocurrido. Me frustraba cuando alguien no respondía como yo esperaba. Me molestaba cuando algo cambiaba de rumbo. Y lo más duro fue darme cuenta de que ese control excesivo no era responsabilidad, era miedo. Miedo a equivocarme, a perder, a no saber qué hacer si algo fallaba. El verdadero cambio llegó cuando entendí que no necesito controlarlo todo para estar bien. Necesito confiar más en mi capacidad de responder. Empecé a soltar poco a poco, a aceptar que no todo depende de mí, a dejar que otros hagan las cosas a su manera, a permitir que los planes se ajusten sin vivirlo como un fracaso. Y esa decisión fue profundamente liberadora. Soltar el control no significa improvisar ni vivir sin dirección. Significa entender la diferencia entre lo que puedes manejar y lo que no. Puedes manejar tu actitud, tu esfuerzo, tus decisiones. No puedes manejar la reacción de los demás, el clima, el pasado ni el futuro. Cuando mezclas esas dos cosas, te frustras. Cuando las separas, te fortaleces. He visto personas destruir relaciones por querer controlarlo todo. He visto equipos romperse por miedo a soltar. Y también he visto cómo cuando alguien confía y da espacio, las cosas fluyen mejor. La confianza no es ingenuidad, es madurez. Es saber que aunque algo salga mal, no te vas a romper. Empecé a repetirme algo sencillo. No necesito que todo salga bien. Necesito estar bien, pase lo que pase. Esa idea cambió mi manera de enfrentar la vida. Dejé de gastar energía en la anticipación constante y la invertí en la acción presente. Dejé de preocuparme por escenarios imaginarios y me enfoqué en lo que estaba frente a mí. Cuando aceptas que no puedes controlarlo todo, la mente se relaja, dejas de luchar contra la realidad y empiezas a trabajar con ella. Te adaptas, aprendes, creces y esa flexibilidad mental te hace más fuerte que cualquier rigidez, porque la verdadera fortaleza no está en dominarlo todo, sino en mantenerte firme incluso cuando nada está bajo control. Hay algo que la mayoría de las personas subestima, pero que define silenciosamente su destino. Las palabras que usa todos los días. No las grandes frases motivacionales, sino las pequeñas, las cotidianas, las que repites sin pensar. Porque tu lenguaje no solo describe quién eres, te entrena para hacerlo. Yo no entendí esto al principio. Pensaba que hablar era solo hablar, que las palabras se las llevaba el viento, pero el viento no se las lleva de tu mente.
durante mucho tiempo usé un lenguaje derrotista sin darme cuenta. Decía, yo no sirvo para eso, eso no es lo mío, siempre me pasa lo mismo. No lo decía con rabia, lo decía con normalidad, como quien describe una verdad. Y ese es el peligro. Cuando repites algo suficientes veces, deja de ser una opinión y se convierte en identidad. Empiezas a actuar de acuerdo con lo que dices, no con lo que podrías llegar a ser. Recuerdo una experiencia muy clara. Estaba preparando un proyecto importante y antes de empezar ya estaba diciendo que era difícil, que seguramente algo iba a salir mal. ¿Qué pasó? Salió mal. No porque el proyecto fuera imposible, sino porque yo ya había sembrado la duda. No di lo mejor de mí. Me protegí antes de intentarlo. Ahí entendí que muchas veces no fracasamos por falta de capacidad. Fracasamos por el lenguaje con el que nos presentamos ante la vida. El lenguaje es una orden interna. Cuando dices no puedo, tu mente deja de buscar caminos. Cuando dices esto es imposible, tu cuerpo se rinde antes de empezar. En cambio, cuando cambias la forma de decirlo, cambias la disposición interna. No se trata de mentirte, se trata de hablarte con responsabilidad. No es decir todo es fácil, es decir, esto es difícil, pero lo puedo aprender. Esa diferencia es enorme. Empecé a observar cómo hablaba, no solo en público, también en privado, especialmente en privado. Cuando algo no salía, en lugar de decir soy un desastre, empecé a decir esto no salió, qué ajusto. Cuando me equivocaba, en lugar de insultarme, me recordaba que estaba en proceso. No bajé la exigencia, cambié el trato. Y eso cambió mi manera de avanzar. He visto personas con talento enorme limitadas por su lenguaje. Se presentan como pequeños, se describen como incapaces, se definen por errores pasados. Y he visto otras con menos recursos crecer porque aprendieron a hablarse con firmeza, no con arrogancia, con claridad. El lenguaje claro ordena la mente y una mente ordenada actúa mejor. Tu identidad se construye a base de palabras repetidas. Por eso es tan importante cuidarlas. No puedes hablar como alguien derrotado y esperar vivir como alguien fuerte. No puedes llamarte incapaz y sorprenderte de no avanzar. Cada palabra que dices de ti es una instrucción que tu mente ejecuta. Cuando cambias tu lenguaje, no cambias la realidad de inmediato, pero cambias tu postura frente a ella. Y eso lo cambia todo. Empiezas a caminar distinto, a decidir distinto, a sostenerte distinto. La vida responde a la forma en que te presentas ante ella. Porque el día que empiezas a hablarte como la persona que estás construyendo, ese día tu identidad empieza a alcanzarte. Una de las razones por las que muchas personas viven cansadas sin saber por qué es porque cargan demasiadas cosas abiertas en la cabeza. Conversaciones que nunca cerraron, decisiones que siguen postergando, proyectos que empezaron con entusiasmo y abandonaron sin terminar, todo eso ocupa espacio mental. La mente funciona como una habitación. Si está llena de cosas tiradas, no puedes moverte con claridad. Y aunque no lo notes, ese desorden te roba energía todos los días. Yo también viví así. Tenía asuntos pendientes que evitaba porque me incomodaban. Pensaba que ignorarlos era más fácil que enfrentarlos. Pero lo que no cerraba seguía ahí, apareciendo en momentos inesperados, quitándome foco, generándome una sensación constante de peso. No era pereza, era miedo. Miedo a decidir, a terminar, a aceptar que algunas cosas ya no tenían sentido. Recuerdo un proyecto que dejé inconcluso durante años, no porque no pudiera terminarlo, sino porque ya no me representaba, pero tampoco me atreví a cerrarlo. Y cada vez que pensaba en él, sentía culpa. Esa culpa se filtraba en otras áreas de mi vida. Me hacía dudar, procrastinar, sentir que siempre estaba debiendo algo, hasta que un día entendí que la indecisión prolongada es una forma de desgaste silencioso. Cerrar ciclos no es ser radical, es ser honesto, es aceptar que no todo lo que empiezas debes continuarlo para siempre. Hay etapas que cumplen su función y terminan, y cuando no las cierras, se convierten en anclas. Empecé a hacer algo muy simple, escribir todo lo que tenía pendiente, personas, decisiones, tareas, no para juzgarme, sino para ver con claridad. Y ahí entendí cuánta energía tenía atrapada en cosas inconclusas. Empecé a cerrar.
a tener conversaciones incómodas pero necesarias, a decir esto ya no va más sin drama, sin culpa, a terminar cosas pequeñas que había postergado por meses, a tomar decisiones aunque no tuviera certeza absoluta. Porque algo es claro, una decisión imperfecta cansa menos que una indecisión eterna. Cada cosa que cerraba me devolvía ligereza, dormía mejor, pensaba mejor, avanzaba con más foco. La mente necesita finalización para ordenar. Cuando terminas algo, tu energía vuelve a ti. Cuando lo dejas abierto, se fuga. Y eso pasa con todo. Relaciones, hábitos, metas, etapas de vida. He visto personas repetir patrones durante años porque nunca cerraron el origen. Cambian de lugar, de trabajo, de relación, pero arrastran lo mismo porque no se detuvieron a terminar lo que tenían que terminar. El cierre no siempre es externo, a veces es interno. Es aceptar, soltar, dejar de insistir. Una mente ordenada no acumula por miedo, elige, termina y avanza. Y eso no te hace frío, te hace libre. Libre para empezar cosas nuevas sin cargar con lo viejo. Libre para enfocarte sin ruido de fondo. Libre para construir con claridad. Cuando cierras lo que estaba abierto, no pierdes nada, recuperas espacio, energía y dirección. Porque una mente que sabe terminar es una mente lista para empezar de verdad. Hay momentos en la vida en los que no estás mal, pero tampoco estás bien. No estás perdido, pero estás confundido. Haces muchas cosas, cumples responsabilidades, avanzas y aún así sientes un vacío extraño, como si algo no encajara. A mí me pasó y durante mucho tiempo pensé que era cansancio, que necesitaba descansar más o motivarme mejor. Pero no era eso, era algo más profundo. Había perdido de vista el propósito. Cuando no tienes claro para qué haces lo que haces, todo se vuelve pesado. Cada esfuerzo cuesta el doble. Cada problema se siente más grande. Cada decisión se vuelve confusa. Porque el propósito no te quita los problemas, pero les da sentido. Y cuando el sentido se pierde, la mente se llena de ruido. Recuerdo una etapa en la que trabajaba mucho, lograba resultados, pero no me sentía pleno. Cumplía metas, pero no disfrutaba el proceso. Me di cuenta de que estaba reaccionando a la vida, no dirigiéndola. Decía sí a muchas cosas solo porque podía, no porque debía. Y ese exceso de actividad sin dirección me estaba desgastando por dentro. El propósito no siempre es algo grandioso o espectacular. A veces es simple pero firme. Es ese para qué que te sostiene cuando no tienes ganas, cuando no hay aplausos, cuando el camino se pone difícil. Cuando conecté de nuevo con mi propósito, entendí que no todo merecía mi energía. Empecé a filtrar decisiones, a elegir con más criterio, a soltar cosas que se veían bien por fuera pero no resonaban conmigo por dentro. El propósito te ordena. Cuando sabes por qué haces algo, sabes también qué no hacer. Dejas de compararte tanto, de correr detrás de todo, de vivir apagando incendios. Empiezas a caminar con dirección, no más rápido, pero más claro. Y la claridad reduce el estrés, porque ya no dudas de cada paso. He visto personas perderse no por falta de talento, sino por falta de propósito. Cambian de rumbo constantemente, se cansan rápido, se frustran fácil, no porque sean débiles, sino porque no tienen una razón que los ancle. El propósito es ese ancla. No te detiene, te estabiliza. Volver al propósito no es retroceder, es recalibrar. Es hacerte preguntas incómodas pero necesarias. ¿Por qué hago esto? ¿Qué quiero construir realmente? ¿Esto se alinea con la persona que quiero ser? Cuando te haces esas preguntas con honestidad, muchas cosas se aclaran solas. Yo aprendí a volver al propósito cada vez que me sentía saturado, no para huir de las responsabilidades, sino para recordar por qué valían la pena, y cada vez que lo hice, recuperé enfoque, energía y paz mental. Porque el propósito no te promete facilidad, te promete coherencia. Cuando tienes propósito no necesitas tanta motivación. Te levantas aunque no tengas ganas. Sigues aunque no veas resultados inmediatos, porque sabes para qué estás ahí. Y eso sostiene más que cualquier emoción pasajera. Cuando vuelves al propósito,
la mente se ordena y el camino se ilumina. Porque sin propósito puedes avanzar, pero solo con propósito sabes hacia dónde. Hoy no te voy a pedir que cambies tu vida de un día para otro. No funciona así. Los cambios reales no llegan con explosiones, llegan con decisiones pequeñas y sostenidas. Te voy a pedir algo más simple y más poderoso. Empieza por ordenar tu mente. Porque cuando la mente se ordena, la vida empieza a acomodarse sola. No necesitas más información, necesitas más conciencia. No necesitas correr más rápido, necesitas saber hacia dónde vas. Todo lo que hablamos hoy no es teoría, es práctica diaria. Es elegir responsabilidad sobre excusas, disciplina sobre ruido, constancia sobre prisa, propósito sobre confusión. Y eso no se logra en un evento, se construye en lo cotidiano. Recuerda algo importante, nadie viene a rescatarte. Y lejos de ser una mala noticia, es una gran oportunidad, porque significa que tienes más poder del que crees. El poder de decidir qué pensamientos alimentas, qué batallas sueltas, qué procesos respetas y qué palabras usas contigo mismo cuando nadie te escucha. La mente se intoxica lentamente, pero también se limpia paso a paso. Cada vez que eliges no compararte, cada vez que sueltas el resentimiento, cada vez que terminas lo que empiezas, estás recuperando terreno. Estás volviendo a ti. Y eso se nota en tu forma de hablar, de caminar, de decidir. No esperes a sentirte listo. Nadie lo está. Empieza con lo que tienes, dónde estás, cómo estás. La claridad no llega antes del movimiento, llega durante el camino. Pero a veces la vida te arrincona en un lugar donde cuando miras alrededor no hay nadie. Y es en ese silencio donde escuchas una verdad incómoda. Si no te rescatas tú, nadie vendrá a hacerlo. Recuerdo una noche en la que pensé que todo estaba perdido. Ni amigos, ni familia, ni ánimo. Solo yo y mi miedo. Pero también descubrí algo. Cuando estás solo, ya no tienes a quién culpar y eso te vuelve peligroso para tus propias excusas. Porque ahí empieza el verdadero crecimiento, ese que no necesita testigos para ser real. La soledad revela quién eres realmente y lo hace de una manera tan honesta que a veces duele. Cuando todos se van, cuando nadie responde tus mensajes, cuando ya no tienes a quién impresionar ni de quién recibir aprobación, te quedas frente a una versión de ti mismo que normalmente escondes detrás del ruido. Recuerdo una etapa de mi vida en la que creía que estaba rodeado de amigos, de apoyo, de equipo. Bastó un momento difícil para descubrir que muchos solo estaban ahí para las risas, no para las batallas. Y cuando ese círculo se deshizo, al principio sentí abandono, pero después entendí que lo que en realidad estaba quedando expuesto era mi carácter, mi disciplina, mis verdaderas intenciones o la falta de ellas. La soledad funciona como un espejo que no distorsiona, que no maquilla, que no te permite escapar. Cuando estás solo no puedes culpar al jefe, ni a la familia, ni al clima, ni al mundo. Te ves obligado a preguntarte, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué decisiones estoy tomando cuando no tengo a nadie mirando? Y ahí empiezas a descubrir qué tan coherente eres entre lo que dices y lo que haces. Porque no es difícil ser disciplinado cuando alguien te observa. Lo difícil es mantenerte firme cuando nadie te ve. No es difícil decir que tienes sueños. Lo difícil es trabajar en ellos sin aplausos. No es difícil hablar de responsabilidad. Lo difícil es sostenerla. Cuando no hay testigos, a veces la soledad también te muestra tus sombras, tu impaciencia, tu necesidad constante de atención, tus miedos que intentas callar con compañía, tus inseguridades disfrazadas de chistes. Recuerdo un día en que me di cuenta de que yo le tenía miedo al silencio. Me desesperaba estar conmigo mismo porque cada minuto a solas me recordaba las cosas que estaba evitando enfrentar. Pero fue justo ahí donde comenzó mi crecimiento. Empecé a notar cómo reaccionaba ante los problemas, cómo manejaba la frustración, cómo me hablaba internamente, cómo me criticaba o cómo me apoyaba. La soledad me enseñó que no puedes construir una vida sólida si por dentro estás quebrado y que nadie más puede hacer ese trabajo por ti. También me mostró mis fortalezas,
Me di cuenta de que tenía más capacidad de resistir de lo que pensaba, más ideas de las que me permitía escuchar, más valentía de la que había querido aceptar. Muchas veces buscamos compañía para no sentirnos vulnerables, cuando en realidad es en la vulnerabilidad donde aparece la fuerza más pura. Es en esos momentos donde eliges si te derrumbas o te reconstruyes. Y ahí está la magia. La soledad te muestra tu peor versión, pero también te permite construirla mejor. Cuando entiendas que estar solo no es un castigo, sino una oportunidad, dejarás de huir de ti y empezarás a encontrarte. Porque solo cuando te conoces profundamente puedes avanzar con seguridad, sin miedo, sin depender del apoyo de nadie para moverte. Esa es la libertad más grande. A veces avanzar solo duele más de lo que uno admite. No es un dolor físico, es ese silencio que se cuela en los huesos, esa sensación de que nadie entiende lo que estás intentando hacer, ese peso de tener que levantarte sin que nadie te felicite, sin que nadie te diga vas bien. Pero es precisamente ese dolor el que empieza a enseñarte lo que la comodidad nunca te dirá. Cuando tienes compañía, es fácil confundirte, es fácil dejarte llevar por la aprobación, por el ruido, por los aplausos, pero cuando te toca caminar solo, ahí aparece el maestro silencioso, el dolor, ese que no grita, pero transforma. Recuerdo un momento de mi vida en el que tuve que avanzar completamente solo. Estaba en un país diferente, sin familia, sin amigos, casi sin entender el idioma. Cada día parecía un reto nuevo y no había nadie a quien llamar para pedir consejo o para desahogarme. Al principio pensaba que era una injusticia. Pensaba, ¿por qué a mí? Pero con el tiempo entendí que ese dolor era la escuela que necesitaba. Ese silencio me obligó a escucharme por dentro, a preguntarme qué tan fuerte era mi deseo y qué tan real era mi propósito. Descubrí que uno no crece cuando alguien lo empuja. Uno crece cuando no tiene otra opción que avanzar. Y el dolor hace eso. Te obliga a avanzar cuando la motivación no es suficiente. Te obliga a organizarte, a corregirte, a exigirte más de lo que creías posible. Un día te das cuenta de que el dolor ya no te hiere, ahora te entrena. Esa misma carga que antes te hacía dudar, ahora te hace resistente. Esa misma soledad que antes te hacía llorar, ahora te vuelve capaz de tomar decisiones sin miedo a quedar mal con nadie. En muchas charlas jóvenes me han preguntado, ¿cómo sé si voy bien si nadie está conmigo? Y siempre les digo lo mismo, cuando avanzas solo, no dependes de la aprobación de nadie, dependes únicamente de tu disciplina. Esa es la victoria más grande. Porque en un mundo donde todos buscan aplausos, ser capaz de caminar sin ellos es un superpoder. El maestro silencioso te enseña a no rendirte, te enseña a ser fiel a lo que quieres, no a lo que los demás esperan de ti. Y cuando finalmente alcanzas algo, cuando ves un avance real, cuando logras pararte en un nivel más alto del que estabas, nadie va a entender por qué sonríes, pero tú sí, porque conoces el precio. Conoces las noches difíciles, conoces los días sin apoyo, conoces los momentos en los que pensaste en dejarlo todo y lo más importante, sabes que llegaste ahí gracias a ti y no gracias a alguien que te sostuvo. Ese dolor silencioso no vino para destruirte, vino para convertirte en alguien que ya no necesita que lo empujen para seguir adelante. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Hoy, si estás caminando solo, no te asustes. Puede que duela, pero ese dolor es el maestro más honesto que tendrás en la vida. Porque te enseña sin mentiras, sin adornos y sin aplausos, pero te transforma para siempre. A veces creemos que avanzar depende de tener a las personas correctas, de que alguien nos motive, de que alguien nos empuje, de que alguien nos diga qué hacer o cuándo empezar. Pero la verdad, aunque duela aceptarla, es simple. Si dependes de otros para moverte, nunca llegarás lejos. Porque la gente cambia, se cansa, se va, tiene sus propios problemas y sus propias prioridades. Y no puedes poner tu destino en manos de alguien que ni siquiera puede sostener el suyo. El verdadero crecimiento empieza cuando decides caminar sin esperar que alguien más te lleve de la mano. En mi vida he visto esto muchas veces. Recuerdo cuando era joven y esperaba que alguien me acompañara en cada proyecto. Si quería empezar algo nuevo, buscaba un amigo. Si quería hacer ejercicio, esperaba a que alguien dijera que sí. Si iba a estudiar, necesitaba que alguien estuviera conmigo. Y así pasaban los días.
esperando. Hasta que un día entendí que estaba sacrificando mi futuro por la comodidad de no estar solo. Cuando uno depende de otros, siempre termina avanzando al ritmo del más lento, al ritmo del más inseguro, o peor aún, al ritmo del que nunca quiere empezar. Hay personas que te quieren sí, pero no están dispuestas a caminar contigo. Y no por maldad, sino porque cada quien tiene su propio camino. Y tú no puedes frenar el tuyo esperando que alguien se decida. En un punto de mi vida tuve que aceptar que nadie iba a soñar mis sueños por mí, nadie iba a luchar mis batallas, nadie iba a levantarse temprano por mí, nadie iba a sacrificar lo que yo debía sacrificar. Ese momento fue doloroso pero liberador. Descubrí que cuando uno deja de depender de otros empieza a tener una fuerza que no sabía que existía. También he conocido jóvenes que dicen voy a empezar cuando mi amigo esté listo, cuando mi pareja me apoye, cuando mis padres entiendan lo que quiero. Y yo siempre les pregunto, ¿y si nunca lo hacen? ¿Vas a desistir? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a quedarte detenido esperando la aprobación que quizá nunca llegue? La vida se vuelve más ligera cuando dejas de buscar permisos y empiezas a tomar decisiones. Cuando entiendes que nadie puede detenerte si tú decides avanzar. No se trata de ser egoísta, se trata de ser responsable, porque cuando tú caminas por tu cuenta, la gente que realmente está destinada a acompañarte aparece, pero aparece en el camino, no en la espera. La independencia emocional y la disciplina personal atraen a los que están en tu misma frecuencia. No necesitas arrastrar a nadie. Necesitas caminar. No necesitas convencer a nadie. Necesitas avanzar. No necesitas apoyo para empezar. Necesitas voluntad. Llegará un día en el que mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que tu mayor progreso comenzó cuando dejaste de esperar a los demás. Ese día entenderás que no era falta de apoyo, era falta de decisión. Y cuando decides moverte por ti mismo, ningún obstáculo tiene la fuerza de detenerte. Porque quien se impulsa desde dentro siempre llega más lejos. Hay algo poderoso en avanzar sin testigos, en trabajar sin aplausos, en esforzarse incluso cuando nadie está mirando. Al principio puede sentirse vacío, frustrante, incluso injusto. Quieres que alguien reconozca tu sacrificio, tu disciplina, tus madrugadas en soledad, pero la realidad es que la verdadera transformación ocurre lejos de los ojos de los demás, en ese espacio silencioso donde nadie puede verte luchar, fallar o volver a levantarte. Yo mismo lo aprendí cuando empecé a entrenar para alcanzar metas que parecían imposibles. No había espectadores, no había aplausos, solo yo y la decisión de seguir. Recuerdo los días en que trabajaba hasta tarde en mis proyectos, revisando, corrigiendo, mejorando cada detalle, mientras todos dormían o disfrutaban de su tiempo libre. Nadie lo notaba, nadie lo celebraba. La tentación de abandonar era enorme, porque el reconocimiento externo no existía, pero algo cambió cuando entendí que no estaba trabajando por los demás, sino por mí mismo. Cada esfuerzo silencioso era un ladrillo que construía mi fortaleza interior, una base que nadie podía quitarme, una confianza que no dependía de aplausos ni elogios. Avanzar sin testigos también significa aprender a sostenerte en tu propia disciplina. Hay días en los que no te sientes motivado, días en los que el cansancio pesa y la duda susurra. Vale la pena seguir. Cuando no hay nadie alrededor para empujarte, para motivarte, para aplaudir tus logros, esos son los días que realmente definen tu carácter. En esos momentos, aprendí a mirar dentro de mí mismo y preguntarme, ¿quieres rendirte o quieres crecer? La respuesta no dependía de otros, dependía de mi decisión. También he visto a muchas personas detenerse porque no tenían reconocimiento externo. Comenzaban proyectos, se esforzaban y al no recibir elogios inmediatos abandonaban. La lección más importante que aprendí es que el éxito silencioso es el más duradero. Los resultados que obtienes cuando nadie está mirando son los que realmente forman tu esencia. La constancia sin espectadores desarrolla paciencia, resiliencia y autenticidad. Te enseña que tu valor no está en lo que otros perciben, sino en lo que tú sabes que has construido. Avanzar sin aplausos también significa aprender a disfrutar del proceso, no del premio visible. Cada día que entrenas, estudias, trabajas o mejoras algo en silencio, estás entrenando tu mente para no depender de la validación externa. Esa independencia te permite enfrentar cualquier desafío,
porque has aprendido que lo que importa no es la mirada ajena, sino la consistencia de tus acciones. El camino silencioso es duro, sí, pero te prepara para cualquier escenario. Cuando llegue el momento de brillar, de mostrar resultados, lo harás con una fuerza que nadie puede cuestionar porque sabes lo que costó llegar allí. Y mientras otros esperan aplausos para moverse, tú ya estarás varios pasos adelante. La disciplina, la resiliencia y la confianza verdadera se construyen en la soledad de tu esfuerzo. No busques aprobación. Construye tu grandeza en silencio. Porque quien avanza sin testigos, cuando finalmente llega el momento ya no necesita aplausos para saber que ganó. La autosuficiencia emocional no es algo con lo que se nace, es una habilidad que se desarrolla con disciplina, práctica y enfrentando la vida tal como es, sin filtros ni atajos. Al principio puede parecer imposible, ¿no? Yo mismo pasé por momentos en los que dependía de la aprobación de otros para sentirme seguro, para creer que estaba haciendo lo correcto, para validar mis esfuerzos. Cada mejor amigo que se alejaba, cada crítica que dolía más de lo esperado me dejaba sintiéndome frágil, inseguro, como si el mundo se viniera abajo. Fue en esos momentos cuando comprendí que esperar que otros sostuvieran mi ánimo era un lujo que la vida rara vez ofrece. Aprender a ser emocionalmente autosuficiente implica reconocer que tus emociones, tus respuestas y tu bienestar no pueden depender del comportamiento de los demás. Recuerdo un proyecto que emprendí solo, donde nadie me apoyaba ni me alentaba. Cada día era un desafío. Los problemas surgían, la presión aumentaba y la tentación de rendirme era constante. Si hubiera esperado que alguien me levantara, hubiera fracasado. Fue allí donde comprendí algo vital. Nadie puede darme estabilidad emocional si yo mismo no la construyo. La autosuficiencia es entrenar tu mente para sostenerte, incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. Ser autosuficiente emocionalmente no significa ser frío o indiferente. No se trata de cerrar tu corazón, sino de aprender a regular tus emociones, de no permitir que las opiniones, críticas o la ausencia de reconocimiento te paralicen. Por ejemplo, recuerdo un momento en que me enfrenté a un rechazo muy duro en un proyecto profesional. Antes, esto me habría hundido. Hoy, gracias a la práctica de la autosuficiencia, me permitió analizar la situación con claridad, aprender de los errores y seguir avanzando sin sentir que mi valor dependía de esa aprobación. Esta habilidad se cultiva enfrentando los miedos y la incomodidad. Cada vez que eliges no depender de los demás para sentirte motivado, para superar la frustración o para manejar la tristeza, estás entrenando tu mente y tu corazón. Te vuelves fuerte, resiliente y confiado en tus propias capacidades. Yo solía pensar que la fuerza emocional era innata, pero entendí que se construye paso a paso, con cada decisión consciente de no ceder ante la necesidad de aprobación o validación externa. La autosuficiencia emocional también te permite tomar decisiones más claras y alineadas con tu propósito. Cuando dependes de otros para sentirte bien, tus acciones se vuelven reactivas, buscando complacer o evitar desaprobación. Cuando eres emocionalmente autosuficiente, actúas con claridad, consistencia y convicción. Cada acción se convierte en una expresión de tu propia voluntad, no en una respuesta a la expectativa ajena. Es un proceso, no un resultado instantáneo, pero cada día que aprendes a sostener tu ánimo, cada desafío que enfrentas sin buscar consuelo externo, cada vez que eliges avanzar a pesar de la incomodidad emocional, fortaleces esta habilidad. Con el tiempo, descubres que la libertad emocional es más poderosa que cualquier recurso externo. No hay caída que te destruya, no hay ausencia que te frene, no hay opinión que determine tu valor. La autosuficiencia emocional no es un regalo que recibes, es una fuerza que construyes. Y cuando la alcanzas, nada ni nadie puede quitarte la calma, la determinación y la claridad para seguir adelante. La soledad no es simplemente estar sin compañía. Es un filtro que muestra con claridad qué nos impulsa y qué nos detiene. Recuerdo una etapa de mi vida en la que, rodeado de amigos, compañeros de trabajo y conocidos, sentía un constante ruido que me impedía concentrarme en lo que realmente importaba. Tenía actividades, conversaciones,
opiniones ajenas y compromisos que consumían mi energía, y a pesar de estar acompañado, no avanzaba. Fue en los momentos en los que me quedé solo, en los silencios de la noche y en las mañanas sin distracciones, que empecé a ver con claridad qué cosas de mi entorno realmente me ayudaban y cuáles solo me estancaban. En la soledad, cada pensamiento se amplifica, cada decisión pesa más y cada emoción se siente con intensidad. Allí descubrí que muchas relaciones, hábitos y ocupaciones que creía indispensables eran en realidad cadenas invisibles que me impedían crecer. Por ejemplo, solía rodearme de personas que compartían mis gustos, pero no mis aspiraciones. Nos divertíamos, sí, pero no nos retábamos ni nos exigíamos a mejorar. Cuando dejé de depender de su aprobación y pasé tiempo conmigo mismo, comencé a identificar qué amistades me impulsaban a ser mejor y cuáles simplemente consumían mi tiempo y energía. Esa claridad solo se obtiene en la soledad, porque cuando nadie más habla, tu mente empieza a escuchar lo que realmente importa. La soledad también revela los hábitos que te fortalecen frente a los que te debilitan. Durante un periodo en el que trabajaba en un proyecto importante sin supervisión ni apoyo, me di cuenta de que algunas rutinas que había adoptado eran una pérdida de tiempo. Revisaba redes sociales compulsivamente, me distraía con cosas sin sentido y buscaba constantemente validación externa. Pero al pasar tiempo solo y enfocarme en mi propósito, eliminé esas conductas y reforcé aquellas que me acercaban a mis objetivos. La soledad actúa como un filtro brutal y aunque al principio duele, permite que la energía se concentre solo en lo que impulsa. Aprender a usar la soledad como filtro requiere honestidad y valentía. No siempre es cómodo mirar a tu alrededor y reconocer que ciertos hábitos, relaciones o pensamientos te estancan. Yo tuve que enfrentar momentos en los que entendí que para avanzar debía dejar de lado ciertas amistades, rutinas e incluso comodidades. Cada decisión de eliminar lo que no sumaba, aunque difícil, me acercó más a la versión de mí que quería ser. La soledad entonces no es ausencia, sino revelación. Separa lo esencial de lo innecesario, el impulso de la carga, el propósito de la distracción. Cada vez que decides permanecer firme en tu camino, incluso cuando nadie te observa. Cada vez que aceptas la incomodidad de estar solo para escuchar tu voz interior, estás utilizando la soledad como filtro. Descubres quién y qué realmente merece tu tiempo, tu energía y tu compromiso. Aprendes a soltar lo que te frena y a abrazar lo que te impulsa. Y cuando eso ocurre, tu crecimiento se vuelve inevitable, porque solo lo que te fortalece permanece y lo que te debilita desaparece. La soledad es un filtro que no engaña. Te enseña a priorizar, a enfocarte y a avanzar sin excusas. La soledad puede sentirse como un vacío que pesa, como un espacio donde nadie aplaude, nadie corrige y nadie te empuja. Al principio, esa sensación puede ser dolorosa y aterradora porque estamos acostumbrados a buscar apoyo externo, a depender de la motivación de los demás. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba en proyectos importantes sin tener un mentor ni compañeros que me guiaran. Al principio me sentí perdido, dudé de mis decisiones y casi renuncio en varias ocasiones. Sin embargo, fue justamente en esos momentos de aislamiento donde descubrí algo fundamental. La soledad podía transformarse en disciplina y esa disciplina cambiaría mi destino. Convertir la soledad en disciplina significa tomar acción aun cuando nadie observa, trabajar aun cuando nadie lo nota y mantener tus hábitos aunque el mundo no te premie. Yo solía levantarme a las 5 de la mañana, incluso cuando no había nadie que me obligara a hacerlo, y entrenaba mi mente y mi cuerpo en silencio. Al principio parecía inútil porque no había reconocimiento ni aplausos. Pero con el tiempo, cada esfuerzo silencioso se convirtió en un ladrillo que edificaba mi carácter y mi capacidad de lograr objetivos. Esa disciplina nacida de la soledad es la que separa a quienes sueñan de quienes logran. La disciplina que surge de la soledad no depende de la emoción ni de la motivación momentánea. Cuando nadie te empuja, aprendes a ser tu propio motor. Aprendes a levantarte incluso cuando estás cansado, a seguir avanzando aunque el progreso sea lento y a mantener el rumbo cuando todo parece indicar que es más fácil detenerse. Por ejemplo, mientras estudiaba solo para mejorar mis habilidades, enfrenté días de frustración donde parecía que nada avanzaba. Sin embargo, cada día que persistía,
Cada hora que dedicaba sin buscar reconocimiento externo reforzaba mi resiliencia y transformaba mis resultados futuros. Además, convertir la soledad en disciplina te enseña a priorizar lo que realmente importa. Cuando estás solo, no hay distracciones innecesarias, no hay presión social, no hay comparaciones. Descubres qué hábitos te impulsan y cuáles te frenan. Yo aprendí a eliminar actividades que me consumían tiempo y energía y a enfocarme en lo que generaba progreso tangible. Cada pequeño acto disciplinado, realizado en silencio, se acumula y construye un poder interno que no depende de nadie. Ese poder es el que te sostiene en los días difíciles y te permite tomar decisiones difíciles sin vacilar. Lo más importante es entender que esta disciplina no es un castigo, es una inversión en tu futuro. Mientras otros buscan consuelo, excusas o compañía constante, tú aprendes a ser autosuficiente, a confiar en tu fuerza interior y a crear resultados sostenibles. Esa disciplina silenciosa se convierte en un hábito imparable, porque ya no depende de la aprobación de otros, sino de tu compromiso contigo mismo. Cada vez que eliges trabajar en soledad, cada vez que decides avanzar sin aplausos, estás transformando tu destino. Esa capacidad de sostener tu propio esfuerzo, incluso cuando nadie lo nota, es lo que define quién llegará lejos y quién se quedará esperando apoyo. La soledad es el taller donde se forja la disciplina que cambia tu vida, y esa disciplina es la llave que abre el camino hacia tu verdadera grandeza. Muchas personas confunden la independencia con estar solo, con aislamiento, con desconexión del mundo. Pero la verdad es que la independencia no es ausencia de compañía, es dominio personal. Es tener el control de tus emociones, de tus decisiones y de tu tiempo sin depender de nadie más para avanzar. Recuerdo cuando empecé a emprender mis primeros proyectos, no tenía un equipo, no tenía mentores, a veces ni siquiera amigos que creyeran en lo que estaba haciendo. Al principio sentí miedo y soledad, pero pronto entendí que esa independencia era una oportunidad, no un castigo. Ser independiente significa poder sostener tus sueños aun cuando nadie más lo entiende. Significa tomar decisiones difíciles sin buscar aprobación, seguir adelante aunque el camino esté lleno de incertidumbre y no esperar que nadie te empuje para levantarte. Aprendí que cada vez que me apoyaba solo en mi juicio y en mi disciplina, mi confianza crecía. Esa confianza no es arrogancia, es dominio personal. La capacidad de saber que aunque todo a tu alrededor cambie, tú tienes el control sobre tu actitud, tus acciones y tu perseverancia. La independencia también implica ser dueño de tu energía. Muchas veces perdemos fuerza emocional intentando complacer, impresionando o dependiendo de los demás para sentirnos bien. Recuerdo cómo en mis primeros años cada crítica o cada rechazo me afectaba profundamente, pero con el tiempo aprendí a filtrar esas influencias externas y a centrarme en lo que realmente podía controlar: mis hábitos, mi enfoque y mi progreso. Esa es la verdadera libertad. No dejar que el estado de ánimo de otros defina el tuyo, no permitir que la validación externa dicte tus pasos. Ser independiente no significa rechazar relaciones o apoyo, sino no depender de ellos. Puedes trabajar con otros, aprender de otros, compartir tus logros, pero tu capacidad de avanzar no debe descansar en manos ajenas. Cuando entendí esto, comencé a sentir una fuerza que antes no conocía. Ya no me detenía por falta de aplausos, ya no dudaba por ausencia de guía. Incluso cuando me encontraba en situaciones difíciles, cuando los obstáculos parecían insuperables, podía confiar en mí mismo, en mis recursos internos y en mi disciplina. El dominio personal también se manifiesta en la resiliencia. Cada vez que tomas control de tu vida, que decides no depender de otros para motivarte o avanzar, estás entrenando tu mente y tu carácter. Yo enfrenté muchas noches de incertidumbre y cansancio, donde el miedo y la duda querían detenerme, pero la independencia me enseñó que podía sostenerme incluso en soledad y que cada pequeño esfuerzo sumaba para construir un futuro sólido y seguro. Al final, la independencia no es huir de la compañía, sino encontrar tu fortaleza interna. Es transformar la soledad en maestría personal, el silencio en claridad y los desafíos en oportunidad para crecer.
es ser suficiente para ti mismo mientras aún eres capaz de aprender, compartir y colaborar con otros sin perder tu centro. Cuando entiendes que la independencia es dominio personal, ya no temes estar solo. Sabes que aunque nadie esté a tu lado, tu camino sigue y tu destino depende de tu disciplina, tu enfoque y tu fuerza interior. Muchas personas creen que necesitan sentirse motivadas para avanzar, que la chispa emocional debe estar presente antes de tomar acción. Yo aprendí que esa creencia es un lujo que pocos pueden permitirse. La vida no espera que te sientas inspirado. Recompensa al que actúa incluso cuando no hay ganas, incluso cuando el cuerpo y la mente dicen hoy no. Recuerdo mis primeros días enfrentando proyectos grandes y desconocidos. No sentía entusiasmo, ni energía, ni aplausos a mi alrededor. Todo lo que tenía era la decisión de dar un paso más, de seguir aunque pareciera inútil. Actuar sin motivación significa entrenar tu disciplina para que funcione incluso en contra de tus emociones. Muchas veces nos paralizamos esperando sentir esa energía que nos impulse, pero la verdad es que la motivación es efímera, frágil y traicionera. Un día estás lleno de entusiasmo y al siguiente el miedo, el cansancio o la duda te paralizan. Aprendí que confiar en la constancia es mucho más poderoso que esperar un estado emocional perfecto. Cuando me obligaba a trabajar, incluso en los días más duros, estaba construyendo un músculo interno que ningún obstáculo podía romper. La perseverancia. Recuerdo noches enteras en que trabajaba en silencio, sin que nadie lo notara, sin recibir mensajes de ánimo ni reconocimiento. La motivación no estaba allí, y a veces ni siquiera la claridad de los resultados. Pero cada acción que tomaba en esos momentos sumaba. Era invisible para todos, pero esencial para mi crecimiento. Con el tiempo, esos pequeños esfuerzos acumulados se convirtieron en logros visibles, en confianza inquebrantable y en la sensación de control sobre mi destino. Cada paso dado sin motivación fue un ladrillo en la construcción de mi independencia y fortaleza. Actuar sin esperar motivación también significa asumir responsabilidad absoluta. No puedes depender de discursos inspiradores, de aplausos de terceros o de la aprobación de tu entorno para moverte. La disciplina se convierte en tu motor interno. En mi experiencia, hubo momentos en los que los resultados no llegaban inmediatamente, cuando la incertidumbre era intensa y parecía que nada cambiaba. Sin embargo, persistir, aunque fuera solo por decisión y no por emoción, fue lo que hizo que eventualmente los resultados aparecieran. Esa es la recompensa de la acción constante. La vida reconoce al que sigue, al que no se detiene, aunque nadie lo vea ni lo entienda. Incluso hoy, en proyectos más grandes y desafiantes, sigo enfrentando días en los que no quiero actuar, en los que el miedo y la fatiga amenazan con detenerme. Pero la práctica de avanzar sin motivación me ha enseñado que cada pequeño paso importa, que cada esfuerzo constante se multiplica con el tiempo. La disciplina se vuelve tu mejor aliado y la acción tu arma más poderosa. La vida recompensa al que actúa, no porque siempre se siente inspirado, sino porque demuestra compromiso, resiliencia y responsabilidad. Cuando aprendes a moverte incluso sin motivación, te vuelves imparable y los resultados que parecen imposibles se convierten en tu nueva realidad. Muchos hombres temen avanzar solos porque creen que la soledad es sinónimo de vacío, que caminar sin compañía los dejará huecos, sin apoyo, sin energía. Yo he aprendido que esto no es cierto. Avanzar solo no significa llegar despojado. Significa llegar más fuerte, más consciente, más lleno de ti mismo. Recuerdo los primeros años de mi carrera, cuando emprendí proyectos sin nadie que me respaldara, sin mentores que me guiaran, sin aplausos que me confirmaran que iba por buen camino. Era fácil sentir miedo, duda y desánimo. Pero con cada paso que daba, aunque parecía insignificante, algo dentro de mí crecía. Cuando estás solo, te obligas a observarte sin distracciones, a escuchar tus pensamientos y a enfrentarte a tus emociones. Aprendes a identificar tus fortalezas y debilidades sin depender de la aprobación de nadie. Yo pasé semanas enteras trabajando en silencio, enfrentando problemas que no podía delegar, decisiones que nadie podía tomar por mí. Fue duro y muchas veces me cuestioné si realmente valía la pena seguir, pero fue precisamente en esos momentos donde descubrí que avanzar solo me nutría de algo que nadie podía darme: autoconfianza.
Cada logro, aunque pequeño, se sentía como un descubrimiento, como un recordatorio de que podía sostener mi vida con mis propias manos. Avanzar solo también significa aprender a encontrar energía en lo que construyes internamente. No hay motivación externa, no hay reconocimiento instantáneo, no hay aplausos. Solo existe tu compromiso contigo mismo. Yo solía meditar sobre cada paso que daba, sobre cada pequeño progreso, celebrando internamente lo que otros no veían. Y fue en ese proceso donde entendí que la soledad no vacía, sino que llena, porque te permite conocerte, valorarte y crecer. Cada obstáculo superado sin ayuda externa era un recordatorio de que ya no dependía de nadie más para mover mi vida hacia adelante. Además, avanzar solo fortalece tu resiliencia. Cuando nadie más te sostiene, aprendes a sostenerte a ti mismo. Recuerdo un proyecto en el que invertí meses de trabajo y nadie cree en él, ni siquiera yo a veces. Pero al persistir, al aprender de cada error y al corregir cada fallo sin esperar guía externa, terminé alcanzando un resultado que superó mis expectativas. Esa sensación de logro es incomparable. No viene de lo que otros reconocen, sino de lo que tú mismo construyes. Esa es la riqueza que acumulas caminando solo. Conocimiento, experiencia, fuerza y carácter. Avanzar solo te enseña que el verdadero soporte siempre está dentro de ti. Las personas pueden ir y venir, las oportunidades pueden tardar, las palabras de aliento pueden ser escasas, pero lo que construyes por ti mismo, lo que superas con tu propia determinación, nadie puede quitártelo. Cada paso que das en soledad te llena, te fortalece y te prepara para recibir todo lo que venga después, sin miedo ni dependencia. Avanzas solo, pero nunca llegas vacío. Llegas lleno de experiencia, de fortaleza y de la certeza de que eres capaz de sostener tu vida con tus propias manos. Quiero que realmente escuches esto. La soledad no es tu enemiga, es tu aliada silenciosa. Cada vez que sientes que no tienes a nadie a tu lado, que nadie entiende tu camino o que el mundo parece pesado y frío, recuerda que esos momentos son los que te están formando. Son los que te enseñan a sostenerte cuando todo tiembla, a confiar en ti mismo cuando nadie más lo hace, a encontrar fuerza donde antes creías que solo había vacío. Cuando caminas solo, cada desafío se convierte en maestro, cada caída en lección y cada pequeño avance en evidencia de que eres capaz de más de lo que pensabas. No subestimes el poder de esos momentos. Ellos son los que construyen carácter, disciplina y resiliencia. Quiero que veas la verdad clara. Depender de otros para moverte es un lujo que el mundo no siempre te permitirá. No siempre habrá aplausos, no siempre habrá reconocimiento y no siempre habrá manos extendidas para ayudarte. Pero eso no es castigo, es oportunidad. La oportunidad de descubrir que dentro de ti hay recursos que nadie puede darte, que tu voluntad puede ser más fuerte que cualquier circunstancia y que tu determinación puede superar cualquier obstáculo. Cuando aprendes a sostenerte sin depender de nadie, ya nada ni nadie puede detenerte. Piensa en tu vida como un viaje en el que tú eres el protagonista, el guía y el motor. Nadie más puede recorrerlo por ti, y eso es un regalo disfrazado de desafío. Cada lágrima derramada sin ser vista, cada esfuerzo no reconocido, cada decisión tomada en silencio te está preparando para algo grande. La verdadera libertad, la fuerza que no se quiebra y el éxito que perdura siempre nacen de